Capítulo 8 más estructura, la orientación a objetos. 8.1 Simula 67. El lenguaje de la década de los 60 que deliberadamente no ha sido comentado en el capítulo 6 es Simula 67. Este lenguaje incorporó por primera vez las ideas de lo que hoy se conoce como la programación orientada a objetos, en adelante Poe, por lo que se ha preferido relatar su historia en este capítulo. Sus creadores fueron los investigadores noruegos Christian Nygaard y Ole Johan Dahl del Centro Noruego de Computación en Oslo, en adelante CNC, y su desarrollo se extendió desde 1962 a 1967. El objetivo inicial era definir un lenguaje de propósito específico para aplicaciones de simulación. Realizaron una primera versión en 1964, bajo contrato con la empresa Univac, que se llamó Simula 1, y que no incluía apenas conceptos innovadores desde el punto de vista de programación con respecto al lenguaje más avanzado de esos años, Algol 60. De hecho, el compilador de Simula 1 se construyó modificando el compilador que para Algol 60 tenía Univac. El lenguaje tenía predefinidos conceptos útiles para la simulación basada en eventos discretos, tales como los de estación, cliente, cola de espera, tiempo transcurrido del fenómeno simulado, etc. Tuvo mucho éxito entre los usuarios norteamericanos porque mejoraba otros lenguajes existentes en esa época, específicos para la simulación, como eran SimScript y GPSS. Entre los conceptos interesantes de Simula 1 visto como lenguaje de programación hay que citar su gestión dinámica de memoria y ser uno de los primeros a introducir la idea de procesos concurrentes y de proporcionar operaciones primitivas para su sincronización e interacción. En 1965 y ante el éxito obtenido por su primera versión, sus autores comenzaron a pensar en una segunda. Habían detectado una serie de insuficiencias en el lenguaje que se proponían corregir. Por otra parte, eran numerosos los usuarios que utilizaban el lenguaje para otros propósitos diferentes de la simulación, por lo que Nygaard y Dahl comenzaron a pensar en el nuevo Simula como un lenguaje de propósito general. Algunas de las influencias mencionadas eran las siguientes. Primera, las entidades proceso y estación útiles en simulación eran entes dinámicos que se creaban y destruían a lo largo de una ejecución. El concepto de bloque derivado de Algol 60 era insuficiente para reflejar este dinamismo. Por otra parte, cada entidad tenía asociadas un conjunto de variables y un conjunto de operaciones que las manipulaban. De nuevo, el texto del programa no reflejaba claramente esta relación. Segundo, el código de muchas entidades era bastante semejante, pero el lenguaje no proporcionaba ningún mecanismo que permitiera reutilizar las partes comunes. Cada entidad había que ser declarada por separado, repitiendo en cada una de las declaraciones que fueran iguales a las de otra entidad. El primer hallazgo de Nygaard y Dahl fue la distinción entre una clase de entidades, un texto suministrado por el programador, y los objetos que se derivan de ella, los ejemplares de la misma, creados y destruidos dinámicamente a lo largo de una ejecución concreta. Por ejemplo, se puede declarar una clase vehículo con los atributos marca, modelo, número de matrícula, etc., y crear a partir de esta declaración números ejemplares u objetos, que representan entidades distintas dentro del programa. Una clase en Simula 67 consiste en una colección de procedimientos asociados a un conjunto de declaraciones de variable. Si A es un objeto de una clase C y X una de las variables o atributos declarados en la clase C, A.x representa el atributo X del objeto A. Nygaard y Dahl tomaron prestada esta notación de la construcción récord propuesta por Joare para el lenguaje Algol 68. Cada vez que se crea un objeto de una clase se asigna memoria para contener una colección, es decir, un registro de dichas variables. Esta idea, hoy familiar, exigía dos innovaciones con respecto a los lenguajes de la época. En la mano izquierda podemos ver una imagen de Christian Nygaard en el 2005. Entonces, escapar de la estructura de los bloques de Algol 60. A diferencia de las reglas que rigen la estructura de bloques, un objeto ha de sobrevivir al procedimiento que lo crea. Varios objetos de una misma clase o de distintas clases han de poder coexistir en un mismo ámbito. Necesidad de un tipo de datos referencia a un objeto que permitiera que una misma variable designara objetos distintos en distintos momentos. Este tipo, llamado ref en el lenguaje, no era otra cosa que un puntero. Esta noción de clase fue enriquecida en los lenguajes posteriores con la idea de ocultamiento, que como se ha explicado en el capítulo 7, surgió más adelante dando lugar al concepto de objeto encapsulado que hoy conocemos. La clase de Simula 67 puede verse como precursora a la vez de las clases de la POE actual y de los tipos abstractos de datos de los lenguajes de los 70. De hecho, dejando de lado cuestiones de notación y de terminología, las ideas de encapsulamiento y de abstracción de datos en estos lenguajes más modernos son exactamente las mismas, pero en esa fecha tan temprana las ideas de abstracción aún no se habían desarrollado.
La clase de Simula 67 es de momento un mecanismo para agrupar juntos operaciones y datos y para poder crear dinámicamente distintos ejemplares a los que les son aplicables las mismas operaciones. En Simula 67 no hay ningún obstáculo para que un objeto haga referencia a las variables, hoy diríamos privadas, de otro objeto. El segundo hallazgo de Simula 67 es el concepto de subclase. El objetivo era ahorrar declaraciones cuando el comportamiento de una entidad era muy parecido al de la otra. Por ejemplo, si en una cola de espera han de estar juntos automóviles de distintas clases, primero se define una clase vehículo, tal como hemos indicado más arriba, que declara los atributos comunes a todos los tipos de vehículo. Después se define una subclase distinta para cada tipo, en la que se declaran los atributos específicos de dicho tipo. Así, podríamos declarar subclases para camiones, bicicletas, etc. La idea esencial es pues simple. Si una clase B ha de repetir declaraciones de variables y de procedimientos que ya están en otra clase A, se indica que la clase B es una subclase de la clase A y se definen en B tan solo las variables y los procedimientos que son específicos en B. En términos de implementación, al crear un objeto de la subclase B, se genera una estructura con dos niveles. En primer lugar, se reserva memoria para un registro que contiene las variables específicas de B. A continuación, se reserva memoria para otro registro que contiene las variables de la clase A. Finalmente, se establece un puntero del primer registro al segundo. Cuando a dicho objeto se le aplica una operación general de la clase A, esta actúa como el segundo registro, ya que esta operación no conoce la existencia del primero. Cuando se le aplica una operación específica de la clase B, esta operación actúa sobre ambos registros. En trabajos posteriores, los autores denominan a este proceso concatenación de clases, pero el término original empleado en Simula 67 es el de prefijo. Si A es prefijo de B, entonces B es subclase de A. Este mecanismo se denomina actualmente herencia y decimos que la clase B es heredera de la clase A. La herencia es una de las características distintivas de la PO frente a otros paradigmas de programación. Es obvio que el proceso puede iterar y que se pueden construir secuencias C sub 1 hasta C sub n, en las que cada clase C sub i más 1 de i pertenece a i hasta n menos 1, tiene como prefijo a la clase C sub i. Más aún, una misma clase A puede actuar como prefijo de varias subclases B sub 1 hasta B sub m, que en este caso serían heredadas de una misma clase madre. En una publicación posterior, Dahl y Juare proporcionan un embrión de método de desarrollo descendente basado en esta idea de jerarquía de clases. Huar y Weir tuvieron alguna influencia en las últimas fases de diseño de Simula 67 a través de sus relaciones personales con Nygaard y Dahl y una estancia de 3 días en Oslo que tuvo lugar a principios de 1968. Una influencia concreta reconocida por los autores fue la inclusión en Simula de una instrucción while, semejante a la que más adelante Weir incluiría en Pascal. El CNC inicialmente retíncete por razones presupuestarias al lanzarse al desarrollo de compiladores para Simula 67. Finalmente dio soporte a dicha tarea a través de convenios con Control, Data, IBM y Univac, que aceptaron encargar la dirección técnica de dichos desarrollos al CNC. Simula 67 se infundió aceptablemente durante la década siguiente. En 1978, su asociación de usuarios contaba más de 500 miembros y la revista Simula, creada por el CNC, tenía alrededor de 1000 suscriptores. Por el diseño de Simula 1 y de Simula 67, a Nygaard y Dahl se les fue otorgado el premio Turing en 2001. Entonces el que habla positivo 49 dice O/J-Dahl C.A.R. Hoare y Hierarchic Program Structures en Structure Programming Academic Press 1972 desde las páginas 175 hasta la 220. Entonces, 8.2 Smalltalk. El siguiente hilo de la historia de la PO, y en realidad el que dio categoría de paradigma con características propias, fue el lenguaje Smalltalk. Su creador fue Alan Kay del Centro de Investigación en Palo Alto de Xerox Corporation. También en este caso, la gestación fue larga y trabajosa, desde una primera versión en 1971 hasta la versión pública de 1982. Alan Kay es quizá uno de esos personajes visionarios que de vez en cuando aparecen en la historia de la ciencia, normalmente en un momento demasiado temprano para que sus ideas puedan llevarse a cabo del modo como ellos las conciben, ya que hemos tenido ocasiones de encontrar alguno de estos en este libro. Fue el caso de Charles Babbage, citado en el capítulo 2, cuyos diseños se materializaron un siglo más tarde de ser concebidos.
de padre fisiólogo y de madre música. Kay desarrolló su interés por los computadores bastante tarde y de un modo fortuito. Estudió matemáticas y biología en la Universidad de Utah, los Estados Unidos, y pensó inicialmente dedicarse a la medicina y más tarde a la música, en la que era un competente guitarrista de jazz, además de un compositor. Finalmente acabó en la Fuerza Aérea, donde aprendió a programar un IBM 1401. En 1967 ingresó como doctorado en el Departamento de Computadores de su universidad, donde trabó contacto con dos desarrollos recientes que influirían notablemente en el diseño de Smalltalk: el sistema Sketchpatch Ivan Sunderland en el 63, primer sistema gráfico interactivo de la historia, en el que un usuario podía crear y manipular ilimitados ejemplares de objetos gráficos elementales, tales como polígonos, círculos, etc. El lenguaje de Simula 67, cuyo compilador hubo de estudiar para poder hacerlo funcionar en una IBM 1108. O sea que en la parte superior a mano izquierda está Alan Kay, que nació en 1940 y al momento de la realización de este libro aún no ha fallecido. Según su propia confesión, con el apóstrofo 50, fue el contacto con Simula el que le hizo conseguir la idea de objeto, a la vez como un ente autocontenido dotado de un conjunto de comportamientos específicos y un estado privado, y como un ejemplar o concreción de una clase de objetos. Utiliza dos tipos de símiles para referirse a la noción del objeto: el de una célula, que intercambia señales con su entorno y cuya membrana le protege de dicho entorno, y el de un computador recursivo, es decir, la descomposición de un computador físico en un conjunto de pequeños computadores especializados, cada uno de ellos dotado de la misma capacidad de cálculo que su computador progenitor. Apóstrofo 50, ACK, The Early History of Smalltalk, History of Programming Language, Conference, Hope L22, Cambridge, Massachusetts, abril de 1993. Al igual que todas las células, comparten unos comportamientos básicos, pero también pueden tener comportamientos específicos que diferencian a unas de otras. Una clase de objetos define los comportamientos comunes y puede especializarse en distintas subclases que describen, cada una, los comportamientos añadidos que son específicos de los objetos de dicha subclase. Por otra parte, Kay tenía un gran interés en los temas educativos y creía que los ordenadores podían hacer mucho más por la educación. Conocía el lenguaje gráfico para niños Logo y los trabajos pedagógicos de su autor Seymour Papert. También era un gran admirador del lenguaje Lisp y había trabado conocimiento con la investigación en inteligencia artificial a través de contactos personales con uno de sus grandes padres, Marvin Minsky. En base a estas influencias, concibió la idea de un ordenador personal mínimo al que llamó Dynabook, dotado de una pantalla gráfica y un teclado del tamaño de un libro, y que sería la principal herramienta para el aprendizaje en las escuelas. Estaría dotado de grandes capacidades gráficas e interactivas y su uso sería completamente intuitivo, sin necesidad de voluminosos y áridos manuales. Su potencia de cálculo y su capacidad de memoria serían unas 20 veces las de los ordenadores de su época. Esa visión la tuvo hacia 1970, en una época en la que los ordenadores ocupaban una habitación. Las pantallas gráficas eran enormes tubos de rayos catódicos y tan solo podían mostrar caracteres. Las memorias disponibles eran de unos pocos de miles de palabras y los llamados discos duros eran del tamaño de lavadores. En aquella época, la Universidad de Utah obtenía con gran facilidad dinero para proyectos de ARPA, Advanced Research Project Agency, una agencia del Departamento de Defensa. Kay se involucró en uno de ellos entre 1967 y 1969, cuyo objetivo era desarrollar un computador personal para profesionales, al que llamaron Flex. Por desgracia, la máquina disponible disponía de tan solo de 16K de memoria. Kay intentó desarrollar en ella sus ideas sobre gráficos interactivos, pero no pudo. El proyecto le sirvió, no obstante, para leer su tesis doctoral de título La máquina reactiva. Con la tesis bajo el brazo, marchó a California, pasó 2 años en la Universidad de Stanford trabajando en proyectos de inteligencia artificial y entró después al servicio del laboratorio PARC, Palo Alto Research Center, de la empresa Xerox Corporation, y allí formó un equipo para continuar con su idea de un computador mínimo para niños. Le llamó Minicom y le dotó de un lenguaje basado en objetos y en capacidades gráficas interactivas al que llamó Smalltalk. Concibió el sistema como un intérprete de un código abstracto que simulaba una máquina virtual. Dichos lenguaje y máquina abstracta, desarrollados en 1971, fueron la base sobre la que evolucionó Smalltalk a lo largo de una década. Las sucesivas versiones se ejecutaron sobre computadores cada vez más potentes. Guiado por el objetivo de que la interfaz fuera lo más intuitiva posible,
Ideó representaciones gráficas para muchos de los objetos. Para él, todo eran objetos. Así los ficheros, los documentos, los periféricos, etc., tenían una representación en la pantalla en forma de iconos gráficos sobre los que se podía situar el cursor. Las pantallas limitadas a caracteres eran insuficientes para su propósito y dotó a sus computadores de pantallas gráficas basadas en píxeles, apóstrofe número 51, y en sus diseños más modernos dedicó un procesador exclusivamente a la tarea de gobernar los gráficos de la pantalla. Concibió el tener varias ventanas solapadas abiertas simultáneamente, cada una de ellas mostrando un documento distinto. Además, cada ventana mostraba tan solo una parte de un mundo virtual más amplio por el cual podían desplazarse. Las ideas de situar en un primer plano unas de ellas con tan solo señalarlas con el cursor, de desplazarlas de un lado a otro, de cambiarles el tamaño y de minimizarlas, son también suyas o de su equipo. Crearon así un lenguaje muy intuitivo de convenciones gráficas para comunicarse con el ordenador. Las personas clave del equipo fueron Dan Igas y Adela Goldberg, los cuales desarrollaron las sucesivas versiones de Smalltalk y aportaron numerosas innovaciones. Así Kay y su grupo no solo alumbraron un nuevo paradigma de programación, sino que fueron los padres de los numerosos sistemas operativos basados en ventanas gráficas e iconos que hicieron furor a partir de 1985. Lamentablemente, sus superiores de Xerox no supieron ver la revolución que suponía este tipo de sistemas y no apoyaron sus trabajos adecuadamente. En 1978 el equipo de Key había enriquecido notablemente el lenguaje y había construido un prototipo de estación de trabajo con 3 microprocesadores Intel 8086, los primeros con arquitectura de 16 bits y una interfaz de ventanas muy potente. En una de sus numerosas demostraciones estuvieron presentes los dos ingenieros de Apple, entonces una empresa naciente, que quedaron entusiasmados con las ideas. Muy en la línea de un computador personal que ellos estaban desarrollando, quisieron comprar la tecnología Xerox, que, en un comportamiento que los españoles calificaríamos como de perro de hortelano, se negó tanto a venderla como a convertirla en un producto comercial. El resultado fue que algunos colaboradores de Key y años más adelante el propio Key pasaron a trabajar para Apple. Entonces, apóstrofe 51, un píxel, palabra aceptada en castellano y que proviene en inglés. Picture Element es un punto de la pantalla que puede ser controlado individualmente por el computador y ser iluminado con cualquier color, iluminando cientos de miles de píxeles. El computador consigue sintetizar gráficos o mostrar imágenes. Al poco, la empresa fue la primera en sacar al mercado un ordenador personal basado en ventanas, los famosos Macintosh, cuyas versiones sucesivas compitieron y aún compiten con el sistema de Windows de Microsoft. Este último, a pesar de no ser el primero, sí resultó ser el más vendido gracias a la asociación de su sistema con los microprocesadores de IBM. Smalltalk como lenguaje de programación es muy coherente con la visión de que todos son objetos. El lenguaje se construye a partir de 5 conceptos. Clase, que describe los comportamientos comunes a un conjunto de objetos. Ejemplar, cada uno de los objetos de una clase. Objeto, espacio privado de memoria que acepta un conjunto de mensajes. Mensaje, cada una de las operaciones aplicables a un objeto. Método, un algoritmo que implementa un mensaje de una clase. Un ejemplo de una clase es una pila. Los mensajes que acepta son crear, apilar, desalipar y cima. Los ejemplares de esta clase son los objetos pila. Cada uno de ellos acepta los mensajes anteriores. Los métodos son los algoritmos que implementan dichos mensajes. Si P es un objeto pila, P va a ser apilar X y S va a ser igual a 3. Expresa que si S aplicar a P la operación apilar como un 3 como un argumento. Se observa pues que, ignorando un cierto cambio de notación y de terminología, una clase no es un tipo abstracto de datos y los mensajes no son otra cosa que sus operaciones asociadas. Así, en EIDA, la operación anterior se expresaría como apilar P,3. La aportación más innovadora del apodo es la posibilidad de crear subclases con el fin de reutilizar el código. Por ejemplo, tendría sentido crear la clase doble cola como una subclase de pila. Las operaciones de pila se encargarán de los accesos a uno de los extremos de la doble cola, mientras que las operaciones específicas de doble cola insertarían y borrarían los elementos en el extremo contrario al de la cima. Smalltalk es, como se ha dicho, mucho más que un lenguaje. Es un entorno completo de programación en el que hay predefinidas del orden de 70 clases. La tarea del programador se concibe como la de extender ese sistema con nuevas subclases o con nuevos métodos para las clases existentes. Una clase llamada Object actúa como una superclase de toda la jerarquía de clases. Los números son considerados objetos de una superclase llamada Number, que suministra las operaciones más comunes: suma, resta, multiplicación y división. Cada uno de los tipos numéricos, enteros de diversos tamaños, números fraccionarios y números en coma flotante, son considerados subclases de number y añaden operaciones específicas. También existe una superclase collection
con operaciones de inserción, borrado y pertenencia, que se especializa en numerosas subclases las cuales corresponden a las estructuras de datos habituales, secuencias, vectores, conjuntos, etc. Todo el sistema resulta así un ejemplo de una concepción muy original y elegante de lo que es la tarea de programación. En Smalltalk, la comprobación de tipos se realiza en tiempo de ejecución, lo que representa un paso atrás con respecto a la línea inaugurada por Algol 60. Y existe un recolector automático de basura, lo que representa una mayor abstracción en la gestión de memoria comparado con los lenguajes coetáneos como ADA o Modulo2. Otros conceptos de la PO, tales como el de clase abstracta, la redefinición de métodos de la subclase en una superclase y la posibilidad de automensajes, la llamada vinculación dinámica y otros más que no vamos a describir aquí, fueron también introductorios por Smalltalk. Una aportación final fue la decisión de compilar una máquina abstracta de modo similar a Pascal y a su máquina, mencionados en la sección 7.2, en lugar de generar código de máquina. Eso permitió una gran portabilidad del sistema. La máquina abstracta de Smalltalk y su código máquina, conocido como bytecode, 52, han servido de base a otros lenguajes, muy particularmente a Java, que se veas en la sección 8.4. A partir de Smalltalk y de su filosofía asociada, todos son objetos, creación dinámica de objetos, librería predefinida de clases, entorno gráfico interactivo, se produce un interés muy grande por el paradigma y la PO se difunde ampliamente en entornos industriales. Se considera que la orientación a objetos consiste no solo en unas facilidades de ciertos lenguajes de programación, sino también en un modo de enfocar el diseño de grandes programas. Muchos libros sobre la ingeniería de software en los años 80 y los 90 asumen el paradigma y hablan de construcción, diseño y modelización orientados a objetos. Por sus trabajos pioneros en este campo y por sus contribuciones al nacimiento de los ordenadores personales, Alan Kay recibió el premio Turing en 2003. Desde el punto de vista práctico, la PO aporta una forma de programar que pone el acento en la modularidad y en la reutilización del software. A nivel más teórico, la realización de clase-subclase puede verse como una generalización del concepto de subtipo en programación. Un subtipo es una especialización de un tipo que hereda todas las operaciones del tipo padre, o supertipo, y que puede añadir algunas otras. Un valor de un subtipo es admisible en cualquier parte del texto donde se espera un valor de su supertipo. Esta característica según la cual una misma operación admite valores de diferentes tipos relacionados jerárquicamente se llamará polimorfismo de subtipos y no ha de ser confundida con otro tipo de polimorfismo llamado polimorfismo paramétrico propio de lenguajes funcionales. Veas en el capítulo 11. Entonces el apóstrofe 52 se llama así porque los códigos de operación son octetos o bytes. La PO ha despertado un renovado interés por los sistemas de tipos en los lenguajes de programación.